Si eres de los que te haces preguntas y a todo le buscas la respuesta, este podcast es para ti. Los hijos de Darwin. Un espacio dedicado para las y los amantes del conocimiento. Con especialistas invitados, trayendo para ti la información más sobresaliente que acontece en nuestra zona Mazahua. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de parte de un servidor, Gerardo López. Les damos la bienvenida a la tercera emisión de este podcast que lleva como título Los hijos de Darwin. Para las personas que nos escuchan por primera vez, les comentamos que este es un programa en formato de podcast donde tratamos temas de historia, ciencia y tecnología a través de entrevistas hechas a especialistas invitados. En esta ocasión estoy completamente orgulloso y honrado de que me acompañe un gran amigo mío, no tanto porque sea mi amigo, sino que el tiempo que hemos podido convivir, considero que es un hombre de ciencia, pero sobre todo de la ciencia de la historia. El día de hoy nos acompaña Antonio de Jesús Enríquez. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo tranquilo, ya listos para la charla que vamos a tener el día de hoy, que tiene que ver efectivamente con un tema que nos interesa a nosotros, no solo por ser ixtlahuaquenses, sino también como mexicanos. La charla rondará sobre un personaje de la historia de México que lleva de nombre Manuel Mondragón. Iniciamos. Antes de iniciar con esta charla, quiero hacerles mención de nuestro invitado Antonio de Jesús Enríquez Sánchez. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana. En el año del 2016 fue distinguido con el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mejor tesis de licenciatura en Historia y Etnohistoria por su trabajo sobre prácticas agrícolas entre los mazahuas del Valle de Ixtlahuaca. En el 2019, con la mención honorífica del premio Gastón García Cantú, concedido por el INER, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, a la mejor investigación sobre la reforma liberal. Fue coordinador del libro Ixtlahuaca, editado en el año del 2017. Sus líneas de investigación están encaminadas al estudio de los mazahuas, la fiesta y las devociones de los santos en el andar del tiempo. Actualmente es docente de la Facultad de Humanidades de la UAM y recientemente es estudiante del doctorado por el Colegio de Michoacán. Como pueden darse cuenta, estamos con una autoridad en el tema de la historia. Y bueno, el tema central que quiero que nos platiques es sobre un personaje icónico, Manuel Mondragón. Quisiera yo iniciar esta pequeña charla con una reflexión. Lo que me encanta a mí de la historia es que más que deshacer esos ídolos de roca, estas estatuas que se encuentran en pedestales, nos ayuda la historia a, por decirlo así de una manera despectiva, a desnudar al personaje. ¿Quién es Manuel Mondragón, estimado Toño? Gracias, Gerardo, y saludos a todos los que nos escuchan. Gerardo, me parece pues oportuno iniciar con una primer acercamiento, definirte en pocas palabras, bueno, ¿quién es Manuel Mondragón? Seguramente varias de las personas que nos escuchan han oído hablar de este personaje, habrá otros que a lo mejor no les suena mucho, pero me gustaría iniciar con una definición muy sencilla del personaje. Mondragón pues pasa la historia por ser el conspirador, el organizador del golpe de Estado que en febrero de 1913 derriba al presidente Francisco I. Madero, que como todos saben es el personaje clave para el proceso de la Revolución Mexicana que inicia en 1910, que derriba a Porfirio Díaz. Bueno, dicho en otras palabras, Manuel Mondragón prácticamente va a ser uno de estos personajes que están descontentos con el gobierno de Francisco I. Madero y en ese sentido va a dar un golpe de Estado que lo va a terminar derrocando. Y a raíz de este golpe de Estado asciende al poder Victoriano Huerta.
De entrada, pues como podemos ver, es un personaje que si nos vamos un poco a esta idea de personajes buenos, personajes malos, de pronto uno pudiera pensar que Manuel Mondragón es todo un villano, ¿no? Y, y como te decía, creo que quisiera iniciar con esta definición sencilla, o sea, por el aspecto que más se le reconoce a Mondragón, porque creo que eso ya nos plantea de entrada una pregunta muy seria. ¿Vale la pena acercarnos a este personaje? Y a mí me parece que sí, como tú bien lo has dicho, vamos a tratar de desnudar a este personaje y vamos a ver, o sea, quién es Mondragón más allá del autor de este golpe de Estado. Ok, muy bien, Toño. Créeme que este pequeño bagaje que nos hiciste, yo creo que nos ayuda a entender que es un personaje más de la historia. No es que no sea importante, sino que es un personaje de la cual se le puede observar desde distintos ángulos. Muy bien, interesante. Los poquitos o muchos que conocemos sobre la historia de este personaje tenemos la misma duda. ¿Existe un vínculo con Ixtlahuaca? Se presume que probablemente él nació aquí en el municipio. No sé si tienes un poco sobre esta información que hayas podido recabar dentro de tu investigación, Toño. Manuel Mondragón efectivamente es oriundo de Ixtlahuaca. Eh, si uno de pronto ingresa al archivo parroquial, uno puede revisar las partidas de nacimiento y si uno revisa las partidas que comienzan en 1859, uno va a encontrar una partida eh, que tiene la fecha del 15 de octubre de 1859, donde se dice que 2 días atrás, es decir, el 15 de octubre, nació en la villa de San Francisco Ixtlahuaca un niño al que le pusieron por nombre Manuel Mondragón. Este niño va a ser hijo de don José Guadalupe Mondragón y de doña María de la Concepción Mondragón Mondragón. Debo de comentarte que estamos hablando de una familia notable en Ixtlahuaca. De hecho, Mondragón tiene pues a un biógrafo que hacia 1913 está caracterizando a Manuel Mondragón como hijo de honorabilísima y virtuosa familia de Ixtlahuaca. Este biógrafo no es otro más que José Fernández Rojas. Él nos brinda algunos apuntes de la vida de Manuel Mondragón y él señala precisamente los nombres de los padres de Mondragón y señala que Mondragón pues procede de una de las familias notables de Ixtlahuaca. Y es cierto, uno puede ingresar al archivo parroquial y encuentra la partida de bautismo de este personaje. Entonces, creo que vale la pena que los habitantes de Ixtlahuaca, quienes nos están escuchando, pues tengan noción de que de pronto, pues un personaje como Manuel Mondragón, oriundo de Ixtlahuaca, pues va a saltar a la historia nacional e inclusive internacional, como podremos comentarlo más adelante. Efectivamente, Toño, de hecho, ese es uno de los trabajos más interesantes. Tú como especialista en la historia que tienes que estar recabando información desde distintas fuentes, que tienes que asistir a infinidad de archivos históricos, que te enfrentas sobre todo a muchos problemas de tipo administrativo porque a veces no es fácil entrar a ese tipo de lugares. ¿Tendrás algún dato más allá de su nacimiento que tenga que ver con su juventud? Claro que sí. Aquí nuevamente debo de decirles que sabemos poco de los años primarios de Manuel Mondragón, pero si seguimos de cerca lo que nos dice José Fernández Rojas, él señala que sus padres advierten que Mondragón pues muestra excepcionales dotes de inteligencia y en ese sentido los padres de Mondragón consideran oportuno llevar a su hijo a que curse los estudios primarios al Instituto Literario de Toluca. Mondragón no realiza sus estudios en Ixtlahuaca de ninguna forma, los realiza en la capital del Estado de México.
Y siguiendo inclusive la trayectoria escolar, bueno, la formación de este personaje, vemos que del Instituto Literario de Toluca, Mondragón se va a trasladar a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional Preparatoria, por cierto, una institución recién fundada, donde va a cursar los estudios de preparatoria. Por cierto, debo de comentar que la Escuela Nacional Preparatoria pues se va a convertir en esa época en una institución de vanguardia. Con la introducción de la Escuela Nacional Preparatoria, se introduce también el positivismo, que es una filosofía que centra mucho, digamos, su contenido en estas ideas del orden y el progreso, y el positivismo finalmente se va a convertir en la filosofía dominante del régimen de Porfirio Díaz. Mondragón, digamos, muestra un interés notable por las armas y concretamente por la pólvora. Al hombre le fascina la pólvora, le fascina la artillería. Y comparto este detalle con ustedes porque esa pasión que Mondragón tiene por la pólvora prácticamente lo va a perseguir al punto de que pues este militar nacido en Ixtlahuaca inclusive va a tratar de perfeccionar el armamento y va a conseguir resultados muy notables, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estos son a grandes rasgos los esbozos de un personaje. Como pueden darse cuenta por lo que les he comentado, prácticamente Mondragón va a realizar buena parte de su vida en la capital del Estado de México, posteriormente en la capital mexicana. Parece ser que no va a tener muchos vínculos con el Estado de México, mucho menos con Ixtlahuaca, pero Gerardo, quiero compartirte un dato interesante. Fíjate que en 1894 la legislatura del Estado de México decide concederle al entonces teniente coronel Mondragón una condecoración al mérito civil. Es una condecoración que se le está otorgando pues a uno de los personajes más notables que ya están comenzando a despuntar en estos años y que pues no deja de ser uno de los hijos notables del Estado de México. Y te comento, Gerardo, eh, si tomamos las palabras que hace su biógrafo, su apologista, José Fernández Rojas, él inclusive dice, Mondragón va a recibir otras condecoraciones, otras distinciones más adelante, procedentes de Europa, porque el hombre es todo un personaje cosmopolita, frecuenta mucho Europa. Pero Fernández Rojas nos dice, Mondragón va a guardarle un especial cariño a esta condecoración que le otorga la legislatura estatal mexiquense en 1894. ¿Por qué? Porque en palabras de José Fernández Rojas, resulta ser que pues al ser una condecoración que le otorga el Estado de México, Mondragón pues le va a guardar un profundo cariño. Con todo y que se aleja de su estado, con todo y que incursiona en la capital mexicana, que es un hombre cosmopolita, finalmente Mondragón no puede olvidar de dónde viene, del Estado de México. Y no dudemos que pues haya tenido un particular cariño por Ixtlahuaca, independientemente de que no se convirtiera en una tierra que frecuentara más adelante. Ok, Toño, muy bien. Fíjate que me trae muchas cosas a la cabeza. Es el claro ejemplo de muchos jóvenes de Ixtlahuaca, si te das cuenta. Gentes de familias de tiempo de Ixtlahuaca, la mayoría hacen su vida en otro sitio. Y es común verlos cuando llegan a fallecer los abuelos, pero solo vienen, desentrañan sentimientos y se vuelven a ir. Fíjate qué dato tan curioso este personaje, ¿eh? Entonces, a grandes rasgos, recabando lo que tú nos comentas, es un personaje que, digamos, ligeramente parte de su infancia hasta que cursa los primeros estudios, digamos, sale del municipio y a partir de ahí se deslinda de lo que fue el municipio de Ixtlahuaca. Empieza a hacer infinidad de actividades, tanto a nivel personal, profesional, con sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, de ahí al Colegio Militar. Es interesante esta parte, sobre todo. Toño,
Aquí quiero hacerte una pregunta que creo es como la más interesante. ¿Por qué se rebela Manuel Mondragón contra el gobierno que encabeza Madero? ¿Cuál fue el fin? Bueno, Gerardo, la pregunta que me haces es bastante interesante. Para responderla, me gustaría compartir con todos los que nos escuchan, pues, algunos esbozos de quién es Mondragón antes de la revolución, porque precisamente en la notoriedad que Mondragón va a tener previo a la revolución, al gobierno de Madero, es que uno puede entender por qué de pronto, de buenas a primeras, se rebela contra el gobierno de Madero. A grandes rasgos, puedo comentarles que Mondragón prácticamente se va a beneficiar de la modernización que se introduce con el gobierno de Porfirio Díaz en diversos aspectos. Debo de decirles que una de las instituciones que se moderniza bajo el mandato de Porfirio Díaz va a ser el Colegio Militar. El colegio militar prácticamente trata de recuperar los conocimientos de táctica militar que se conocen en el viejo mundo. No conforme con la parte de los conocimientos, el colegio militar inclusive trata de copiar los uniformes que se usan concretamente en Prusia, digamos la nación más avanzada de Europa en el terreno militar. Y no conforme con eso, como parte de las reformas que se introducen para modernizar al colegio militar, Porfirio Díaz considera oportuno que quienes estudian en esta institución de élite, porque hay que decirlo, es una institución de élite, pues inclusive se les mande o se les comisione a Europa a observar táctica militar, a observar las mejoras que se hacen en el armamento, con la intención de que estos jóvenes que van al viejo mundo recuperen esos conocimientos y puedan aplicarlos al país. Y comento este asunto de la modernización porque Mondragón va a ser el prototipo de este militar que se beneficia con estos avances de la modernización. Mondragón va a salir frecuentemente durante el gobierno de Porfirio Díaz a Europa, eh, eh, prácticamente a conocer armas de fuego. Y no solo eso, como les comentaba, Mondragón es pues un apasionado de la artillería, le fascina la pólvora, inclusive estudia sus propiedades y no conforme con eso, trata de mejorar el armamento. Eh, Prácticamente ha pasado a la historia porque llega a perfeccionar algunos cañones de guerra, algunos cañones de costa y llega inclusive a realizar el fusil Porfirio Díaz, sistema Mondragón. Eh, el fusil ciertamente debe el nombre pues a Porfirio Díaz. Finalmente Mondragón le está sirviendo a Porfirio Díaz. Y fíjate que pues a finales del siglo XIX, principios del XX, Mondragón pues va a salir frecuentemente a Europa. El gobierno mexicano está muy interesado en adquirir estas perfecciones que realiza Mondragón y se comisiona al propio Mondragón para que viaje a Europa. Prácticamente Mondragón es un hombre cosmopolita, inclusive puedo decirte que su nombre era reconocido en Europa. La prensa de la época, de hecho, señala el nombre del general Mondragón es un nombre que goza de prestigio en Europa. Y había razones. Finalmente, sus aportaciones en el campo de la artillería, en el campo de las armas de fuego, es reconocido en Europa. Prácticamente naciones como Bélgica, Alemania, Italia, conocen de las aportaciones que Mondragón está haciendo al perfeccionamiento del material bélico. Inclusive es tan notable que el gobierno mexicano llega a comisionarlo para que, con motivo de la adquisición de estos armamentos, Mondragón mismo viaje a Europa, supervise la construcción de este material, ¿no?
Debo de decirte que inclusive sus frecuentes estancias a Europa le van a valer el reconocimiento. Eh, por ponerte dos ejemplos, Francia llega a condecorarlo precisamente por sus aportaciones a los cañones de guerra, e inclusive el monarca de Persia también llega a otorgarle una condecoración por el fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón. Y en ese sentido, puedo comentarles a todos los que nos escuchan que inclusive el gobierno de Porfirio Díaz está muy interesado en equipar, en artillar el puerto de Salina Cruz, que es un puerto que se ubica en Oaxaca, y ciertamente piensa en uno de los mejores artilleros de la época, que además ha hecho viajes a Europa, que conoce cómo se realizan estos procesos, y ese personaje es Manuel Mondragón. A Mondragón se le comisiona para que realice este artillamiento. Debo de decirte que el proyecto, si bien inicia en el gobierno de Porfirio Díaz, prácticamente cuando Madero toma el poder, él considera que este proyecto es inviable, no va a tener mucho provecho, decide echarlo hacia atrás, y en ese sentido aquí podemos encontrar un primer elemento de este descontento que Mondragón va a manifestar al gobierno maderista. Debo de decirles que Mondragón para la época de Madero ya no estaba al mando, al frente de este proyecto, pero ciertamente era una forma de prácticamente echar atrás pues uno de los proyectos que mayor esmero, mayor cuidado había iniciado Mondragón. Ahora, también debo de comentarles a quienes nos escuchan, porque comentábamos hace rato, la idea es prácticamente presentar a Mondragón en distintos ángulos. Debo de decirles que Mondragón eh, prácticamente es señalado también en la historia como un personaje con ambiciones, con intereses, y debo de decirles que sabemos que Mondragón prácticamente hacía negocios fraudulentos con la adquisición de este armamento. Se llevaba prácticamente su 10% porque con la compra de cada arma, pues procuraba que se elevaran los costos, o sea que en apariencia las armas fueran más caras, pero la intención es que con la elevación o la inflación de los precios, Mondragón pudiera, digamos, adquirir un capital que iba a parar directamente a sus bolsillos. Eh, ¿Cómo sabemos de este detalle tan interesante del personaje? Bueno, aquí viene un detalle, un aspecto sumamente interesante. Fíjense que un militar que comienza ya también a despuntar a finales del Porfiriato, Felipe Ángeles, que también va a pasar a la historia por ser uno de los mejores artilleros que ha tenido México. Felipe Ángeles es quien prácticamente denuncia los negocios fraudulentos, las corruptelas que está haciendo Manuel Mondragón, quien, como pueden darse cuenta, pues sí es un personaje que destaca por sus conocimientos en la artillería, destaca por esta experiencia que está adquiriendo en el viejo mundo, pero vemos que es un personaje que también tiene ambiciones y que busca sacar provecho de estas comisiones que está realizando. Felipe Ángeles pues va a protestar por estas corrupciones que está haciendo Manuel Mondragón. ¿Y dónde está el detalle además? No es tanto el hecho de que sea Felipe Ángeles quien está haciendo la denuncia por la proyección que después va a tener Ángeles. Les comento que Felipe Ángeles era ahijado de Manuel Mondragón. Entonces, para que veamos inclusive los nexos, las conexiones que hay entre estos personajes. Mondragón va a quedar sumamente enojado, molesto por estas denuncias que está haciendo Felipe Ángeles, ¿no? Entonces, es bastante interesante ver, pues digamos, la relación que existe entre estos dos artilleros notables y ver, pues, prácticamente cómo
a pesar de estos lazos espirituales, pues Ángeles se opone a las corruptelas que está realizando su padrino. Debo de comentarles, ya para llegar a la pregunta que me hiciste, Gerardo, debo de comentarles que pues prácticamente a raíz de la revolución a la que convoca Madero, vemos a un ejército federal que sostiene al régimen de Porfirio Díaz, que va a ser derrotado por un ejército pues un tanto más improvisado, prácticamente un ejército integrado por hombres, por mujeres, por el pueblo, un ejército más de carácter popular, que con la derrota que le infringen al ejército federal en la toma de Ciudad Juárez, mayo de 1911, Porfirio Díaz va a terminar renunciando a la presidencia. Y el hecho de que un ejército profesional haya sido derrotado por un ejército que no es profesional, pues de alguna forma también va a ser un golpe muy fuerte para los militares. En mayo de 1911, Porfirio Díaz está presentando su renuncia. Unos meses después, en septiembre de 1911, Manuel Mondragón está solicitando que se le dé de baja definitiva del ejército. ¿Cómo interpretar esta renuncia de Mondragón? Pues precisamente hay que interpretarla como un indicio, como un síntoma, pues de este descontento que va a manifestar el ejército al verse derrotado, al ver que ya no está Porfirio Díaz en la presidencia, y como un síntoma pues de la insatisfacción que va a mostrar el ejército porque está perdiendo pues esta influencia, este poder que tenía en la época de Porfirio Díaz. Ya se están incorporando en el escenario de la política pues otros sectores, ¿no? Y se está tratando de desplazar pues digamos a estos miembros que forman parte de la élite. Mondragón ciertamente se va a sentir también decepcionado con la caída de Porfirio Díaz. Ciertamente el maderismo no va a tomar en cuenta a Mondragón para que ocupe ningún cargo. Y en ese sentido, pues vemos que si Mondragón destacó mucho en el porfiriato, pues prácticamente el maderismo no requiere de él. Entonces hay que entender en el golpe de Estado que de alguna forma organiza Mondragón, hay que entender detrás de estas acciones pues a un personaje que está descontento con la situación que está ocurriendo en México. Y a raíz de este descontento vemos a Manuel Mondragón en octubre de 1912 radicado en Cuba, y desde Cuba está organizando una conspiración junto con el también general y diputado Gregorio Ruiz y el ingeniero Cecilio Con. Los tres hombres están conspirando desde Cuba para organizar un movimiento que derroque a Francisco I. Madero. Por cierto, de los tres hombres que les he comentado, el hombre fuerte de la conspiración, el cerebro de esa conspiración, es Manuel Mondragón, porque de los tres personajes que les he comentado, es el hombre, es el militar que goza de mayor prestigio entre los círculos que forman el ejército porfiriano, ¿no? Y que está descontento con pues el ascenso al poder de Francisco I. Madero. Ok, entonces podemos decir que el personaje clave prácticamente en esta conspiración es Manuel Mondragón. Fue el personaje que prácticamente encabeza toda esta frustración a este cambio coyuntural que traería consigo la llegada a la presidencia de Francisco I. Madero. Créeme que, wow, así como lo comentas y obviamente tienes como respaldo tu investigación, créeme, o sea, es una historia que puede dar así como para una serie de estas que están muy de moda.
Ahorita me llega a la mente en estos tiempos que estamos viviendo donde empiezan a surgir muchos nombres. Ya ves que ahorita uno de los nombres que están resurgiendo es el del general Felipe Ángeles, por estas obras de infraestructura que está haciendo el gobierno federal actual. Entonces, bajo lo que tú nos comentas, Manuel Mondragón pues prácticamente encabezó la frustración del cambio. ¿Y cómo inicia este vínculo Manuel Mondragón, Victoriano Huerta, Toño? Muy bien. Sí, vamos entonces a entrar ya al momento con el cual se ha identificado más a Manuel Mondragón. Debo de comentar que efectivamente Mondragón es un personaje que va a encabezar esta frustración, este descontento al interior del ejército, pero vemos que hay otros personajes que tampoco están muy contentos con el maderismo, también son militares. Es el caso, por ejemplo, de Bernardo Reyes, es el caso también del general Félix Díaz, que además era sobrino de Porfirio Díaz. Ambos personajes, tanto Bernardo Reyes como Félix Díaz, se sentían con derechos de suceder a Porfirio Díaz una vez que éste prácticamente presenta su renuncia. Y en ese sentido, Gerardo, pues te comento que ven a Madero como un intruso, ven a Madero como un personaje que prácticamente frustra estas aspiraciones que tanto Reyes como Díaz tienen de ocupar la presidencia. Y comento el caso de estos dos generales porque Manuel Mondragón pues tenía vínculos muy cercanos tanto con Reyes como con Díaz. Muchas veces pues se ha dicho inclusive que Mondragón pues fue un subordinado de estos personajes y que prácticamente esta conspiración que realiza pues la habría hecho estando un tanto subordinado a estos personajes. La verdad es que ambos personajes ya habían encabezado rebeliones contra Madero, habían sido prácticamente aplacadas, derrotadas, y Mondragón lo que está haciendo es nuevamente tratar de organizar un golpe contra Madero, eh, con todo y que inicialmente Mondragón tiene el liderazgo de esta conspiración, la idea final es entregarle la dirección del movimiento a Bernardo Reyes por ser un personaje todavía de mayor prestigio al interior del ejército y en dado caso pues a Félix Díaz. Eh, una vez que se organizan los preparativos para esta conspiración, el objetivo inmediato es conseguir que tanto Reyes como Díaz se sumen a la conspiración, liberar a estos personajes que por el hecho de haber encabezado ya rebeliones contra Madero estaban prácticamente en prisión. Los conspiradores logran liberar tanto a Bernardo Reyes como a Félix Díaz y el 9 de febrero de 1913 vemos que se logra liberar a estos dos personajes. Bernardo Reyes decide tomar Palacio Nacional porque fíjate que el movimiento es muy interesante. Trata de revivir la experiencia de años atrás del siglo XIX. En el siglo XIX, que es un siglo muy frecuente en cuanto a golpes de Estado, muchas veces se decía, prácticamente quien tomaba la capital, quien tomaba Palacio Nacional, se proclamaba presidente, pues inmediatamente iba a conseguir el apoyo, el reconocimiento de los otros estados de la República Mexicana e inclusive el reconocimiento internacional. La idea era tomar Palacio Nacional, capturar a Madero y bueno, pues finalmente que Reyes asumiera la presidencia. El detalle está en que en el intento de tomar Palacio Nacional, Bernardo Reyes termina muriendo. Y Félix Díaz y Manuel Mondragón, ciertamente viendo la caída de quien había asumido la dirección, deciden refugiarse en un sitio conocido como la Ciudadela, en la cual se contaba con pertrechos militares con armamento. La idea era refugiarse en la Ciudadela y desde ahí encabezar las maniobras militares para continuar con este golpe de Estado.
Fíjate que por el hecho de estar encerrados en la ciudadela, prácticamente el movimiento estaba condenado a, a, a fracasar. Eh, a las fuerzas leales a Madero no les hubiera costado mucho trabajo, pues prácticamente sitiar a Mondragón, a Félix Díaz y obligarlos a deponer las armas, ¿no? Pero aquí es donde entra la participación de Victoriano Huerta. Madero va a nombrar a Huerta como el encargado de la plaza militar para llevar a cabo pues estos procedimientos para lograr que tanto Mondragón como Díaz depusieran las armas. Pero Victoriano Huerta ciertamente va a aprovechar las circunstancias que implicó este nombramiento. Desde luego, él es muy consciente del descontento que ha generado el movimiento de Madero entre el ejército, entre los intelectuales, entre los grandes industriales, los capitalistas, entre el cuerpo diplomático, que ciertamente está descontento con las decisiones de Madero. Y fíjate que Huerta va a capitalizar este apoyo, va a entrar en contacto con los golpistas, con Félix Díaz, con Manuel Mondragón, y va a lograr que prácticamente entre el 9 y 19 de febrero de 1913, 10 días a este proceso que se le conoce como la Decena Trágica, tanto las fuerzas al mando de Huerta como los golpistas van a simular toda una serie de combates. El caso es que las fuerzas leales a Madero, encabezadas por Huerta, no logran Díaz y Mondragón depongan las armas. Y al contrario, estas simulaciones terminan afectando a la población civil. Al final de cuentas, Huerta va a tomar como prisioneros a Madero, a su vicepresidente José María Pino Suárez, se va a proclamar como presidente. La idea, a partir de los acuerdos que se establecieron entre Díaz, Félix Díaz, Victoriano Huerta y el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, la idea era que Huerta asumiera la presidencia de forma provisional, porque en realidad quien la iba a ocupar era Félix Díaz. Lo que vemos es que prácticamente Huerta ocupa la presidencia, consigue desde luego las renuncias de Madero y Pino Suárez. A partir de este requisito, Huerta logra tomar la presidencia y no la va a abandonar, de hecho se va a perpetuar en ella. Como muchos de quienes nos escuchan seguramente tienen conocimiento, Madero pues prácticamente va a ser asesinado, y la muerte de Madero y de Pino Suárez también van a propiciar que nuevamente se levanten en armas, pero esta vez contra Victoriano Huerta, y la revolución mexicana pues continúe con esta fase armada, con esta fase violenta. Quiero compartir, Gerardo, contigo un detalle más a propósito de la Decena Trágica, que nos remite a otra parte, a otra faceta de Manuel Mondragón. Fíjate que a raíz de los combates que se libran en la Ciudad de México, a raíz de, pues digamos, los daños que ocasiona entre la población civil, a raíz de los muertos, los heridos que trae consigo la Decena Trágica, afectando a la población civil, vemos la intervención de la Cruz Roja Mexicana, que se había fundado durante el gobierno de Porfirio Díaz en 1910. Es una de las primeras acciones que realiza Cruz Roja Mexicana para auxiliar a la población afectada con la Decena Trágica. Y quizá podrían decirme, bueno, ¿y dónde queda Manuel Mondragón en este aspecto que ahora nos comentas sobre la Cruz Roja Mexicana? Fíjate, Gerardo, que Manuel Mondragón tiene mucho que ver con la fundación de Cruz Roja Mexicana. No es directamente el fundador de esta institución de asistencia social, pero
porque la fundadora en realidad es doña Luz González Cosío de López, quien solicita a Porfirio Díaz la fundación de esta institución. Pero fíjate que Manuel Mondragón sí tiene mucho que ver en las mesas directivas, en la comisión que se establece para trabajar en la fundación de Cruz Roja Mexicana. Manuel Mondragón va a ser designado como parte de la comisión para la organización y el establecimiento de Cruz Roja en México. Más tarde, cuando se va a establecer la primera mesa directiva profesional, Mondragón se va a convertir en presidente de esta mesa. Y esta mesa directiva provisional tiene 3 objetivos, en los cuales, desde luego, participa nuestro personaje. Los 3 objetivos son, por un lado, promover el establecimiento de Cruz Roja Mexicana, tratar de que la idea sea bien recibida entre los funcionarios del gobierno. Por otro lado, pues esta mesa directiva trata de conseguir voluntarios que integren Cruz Roja Mexicana. Y en un tercer objetivo, la mesa directiva provisional que encabeza Mondragón busca recaudar fondos para el establecimiento de Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja Mexicana se funda, como les decía, en 1910 y resulta bastante curioso, ¿no? Ver que años más tarde, una de las primeras intervenciones de esta institución va a tener lugar en la Decena Trágica, un proceso en el cual paradójicamente tiene mucho que ver, pues el personaje Manuel Mondragón, que había tenido también mucho que ver en la fundación de Cruz Roja Mexicana. Es un aspecto que hay que tomar en cuenta porque, te decía, es un personaje que nos ofrece distintos ángulos bastante interesantes para analizar. Ok, wow, créeme que me quedé atónito. Qué gran dato, estimado Tony, sobre todo pues resaltar todo este trabajo, digamos, tanto en archivos, revisando documentos para poder hilar este tejido que es la historia. Interesante, Toño. Quisiera ya más o menos para ir finalizando esta charla, ¿cómo fueron los últimos años? Muy bien. Sí, mira, para responderte a esta pregunta, sí me gustaría comentarte que una vez que se instaura el gobierno de Victoriano Huerta, pues Huerta tiene que gobernar con un gabinete que le imponen el pacto de la embajada o de la ciudadela, que son estos acuerdos que establecen Victoriano Huerta, Félix Díaz, con la mediación del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Y fíjate que como parte del gabinete de Huerta, con el cual pues este personaje tiene que gobernar prácticamente de manera impuesta, porque él no eligió a sus ministros, el Ministerio de Guerra lo ocupa Manuel Mondragón. Claro, era comprensible. Había sido un personaje que había tomado pues un papel de primera línea en el golpe de Estado contra Madero. Y era una forma de reconocer pues y lo voy a poner entre comillas, los servicios que había prestado, ¿no? Durante la Decena Trágica. Manuel Mondragón, por cierto, va a ser el único militar que va a figurar en este gabinete de Huerta. Todos los demás ministros son civiles. Es comprensible que en el de guerra estuviera un militar, pero podemos ver que está pues un militar que es pues notable. Y fíjate que Huerta, pues de alguna forma, a quien más benefició durante su gobierno, durante su primer gabinete que impone, es a Manuel Mondragón. El Ministerio de Guerra no va a ser cualquier ministerio durante el gobierno de Huerta, por el hecho de que vemos a los revolucionarios que están desconociendo el gobierno de Huerta. Prácticamente el ministro de Guerra es el encargado de tratar de contener el avance de los revolucionarios. Entonces, la labor que tiene Mondragón en sus espaldas, pues no es mínima. Prácticamente tiene que frenar el avance de las tropas revolucionarias, ¿no?
Pero fíjate que aquí viene algo muy interesante. Más tarde, Huerta va a tratar de deshacerse de su ministro y finalmente lo va a lograr. Pero una forma muy hábil de deshacerse de Manuel Mondragón, porque finalmente consideraba que él y los demás miembros de su gabinete le habían sido impuestos, él no los había elegido, va a ser culpar a Manuel Mondragón de que las tropas revolucionarias están avanzando, se están aproximando a la capital. Prácticamente culpa a Mondragón de que por desempeñar una mala gestión está permitiendo que las tropas revolucionarias avancen, y este va a ser el pretexto idóneo para exigirle su renuncia que finalmente Mondragón va a presentar. E inclusive te comento que pues las fuentes de la época también señalan que Mondragón, en su calidad de ministro de guerra, sabemos que se va a recompensar con la cantidad de 252,373 pesos. Él, en su calidad de ministro de guerra, se va a entregar a sí mismo pues esta cantidad, ¿no? Eh, También sabemos que inclusive el propio Huerta le va a permitir a Mondragón que continuara con sus negocios fraudulentos. Mondragón, en su calidad de ministro de guerra, va a seguir adquiriendo armamento para combatir a los revolucionarios, y en ese sentido pues va a seguir operando como lo había hecho durante el gobierno de Porfirio Díaz. Él va a seguir elevando los precios de la adquisición del armamento para pues obtener algunas cantidades que iban a parar directamente a su bolsillo. Y no conforme con eso, pues Huerta lo va a distinguir con el grado de general de división. Fíjate que antes de el ascenso de Huerta a la presidencia, Mondragón era general de brigada. Huerta lo va a elevar a general de división. Y aquí viene un aspecto bien interesante, porque el Senado prácticamente le va a terminar ratificando el nombramiento que le da Huerta, pero con cierta oposición. No todos los senadores van a ver con buenos ojos este nombramiento que está realizando Huerta, porque ellos consideran que detrás de este reconocimiento, en realidad lo que se está reconociendo es pues un acto bastante discutible, el hecho de que Mondragón haya propiciado la caída de Madero. Como te decía, finalmente Huerta se va a deshacer de su ministro, porque no deja de ser un ministro que le impuso el pacto de la embajada, y pues la mejor manera de hacerlo es culparlo del avance de las tropas revolucionarias. Mondragón en junio de 1913 va a presentar su renuncia, y no conforme con eso, aquí viene ya la última faceta del personaje, el exilio. Mondragón va a terminar exiliándose del país, de alguna forma presionado por Huerta, porque Huerta promueve el rumor de que Mondragón intenta dar un golpe de Estado, pero ahora contra Huerta, ¿no? Contra el presidente. Manuel Mondragón va a salir en 1913 del país vía el puerto de Veracruz. Va a radicar en Europa, primero en Barcelona, España, después en San Sebastián, también en España, y Mondragón prácticamente ya no va a volver al país. Este sería el último viaje que va a realizar al viejo mundo, aunque sabemos que en Europa no la va a pasar nada bien. Prácticamente va a padecer penurias económicas. Una forma mediante la cual va a tratar de obtener ingresos es tratar de vender las patentes de sus inventos, ya sea en Europa o inclusive viaja a Estados Unidos para tratar de conseguir obtener algunos ingresos por sus patentes, pero el personaje la pasa tremendamente mal, ¿no? Eh, con todo y que, digamos, en 1919, en 1920, tiene lugar la rebelión de Agua Prieta en contra del gobierno de Venustiano Carranza. Prácticamente se perdona a todos los militares que habían participado en la revolución.
Manuel Mondragón ya no va a tomar decisiones de trascendencia política, ya no va a figurar en los movimientos militares que se hacen todavía en México. Prácticamente él se va a dedicar ya a negocios particulares y pues la muerte lo va a sorprender en 1922, ya estando radicado en San Sebastián, España, y como te decía, prácticamente con esta última faceta de el exiliado, Mondragón pues prácticamente jamás va a volver al país, va a morir en el exilio, pero fíjate que Mondragón deja pues detrás de sí también a pues un legado interesante. Pero quisiera comentarte, Gerardo, y esta ya sería una última anécdota que quiero compartir contigo y con todos los que nos escuchan. Fíjate que con todo y que en Ixtlahuaca quizá no muchos lo ubican, quizá no muchos saben que este personaje, que este militar notable, pues nació en Ixtlahuaca. Fíjate que en Nogales, Sonora, hay una calle que lleva su nombre. O sea, bastante interesante el caso, ¿no? Hay que darnos la vuelta hasta Nogales, hasta Sonora, para encontrar, pues, que por lo menos hay una calle que lleva el nombre del general Manuel Mondragón. Y con esto terminaría, Gerardo. Bueno, Toño, créeme que ha sido una de las historias más fascinantes que hemos escuchado, sobre todo de un personaje que se encuentra vinculado a Ixtlahuaca, nacido en Ixtlahuaca, divorciándose prácticamente de su tierra a probar suerte en otro espacio, en la Ciudad de México. Es un personaje muy habilidoso, se especializa en las artes de la guerra, tiene una participación, digamos, principal en lo que es el golpe de Estado hacia Madero. No es cualquier acontecimiento, obviamente, interesante tema, Toño. Créeme que a nuestros queridísimos radioescuchas, amigos que nos oyen ya sea del interior de la República y también en el extranjero, que tenemos pues muchos paisanos de Ixtlahuaca que nos escuchan en Estados Unidos, pues esta historia les ha de parecer fascinante. Yo te agradezco mucho, Toño, esta breve participación que has tenido con nosotros. Una gran charla, yo creo que va a ser una de las grandes historias que vamos a transmitir en este pequeño programa. Toño, ¿te gustaría compartir tus redes sociales? Si a lo mejor algún radioescucha o alguien interesado en el tema quiera saber un poco más sobre este personaje. Claro que sí. De entrada, Gerardo, pues te agradezco la invitación que me hiciste para charlar con ustedes en torno a este personaje. Para quienes nos escuchan, pues les comento que me pueden encontrar en redes sociales con mi nombre, Antonio de Jesús Enrique Sánchez. Pues yo estaría en la mejor disposición si quisieran pues seguir hablando en torno a este personaje que, insisto, es un personaje que nacido en Ixtlahuaca, pues vale la pena conocerlo, ¿no? Entonces, pues, Gerardo, insisto, muchas gracias por esta invitación que me hiciste. Al contrario, Toño, gracias a ti y espero que no sea la última vez. No nos dejes así, nos dejaste picados con esta historia y entonces créeme que desde un aspecto personal reconozco mucho tu trabajo. Eres uno de los grandes talentos que tenemos en este municipio. Tengo entendido que eres originario de San Mateo Ixtlahuaca, ¿no? Así es. Así es. Entonces, un saludo para nuestros amigos de San Mateo Ixtlahuaca. Aquí hay uno de sus hijos que está aquí nada más y nada menos que a la vanguardia con la historia. Toño, pues te agradezco mucho, ten una excelente tarde-noche y de esta forma, compañeros, amigos y amigas, despedimos esta emisión. La tercera emisión de este programa que lleva como título Los hijos de Darwin. Como ustedes saben, son temáticas de interés relacionados con historia, ciencia y tecnología a través de la señal de vocesqueflorecen.com. Y el día de hoy nos vamos contentísimos. Toño, gracias, un saludote hasta donde te encuentres y espero verte pronto, amigo. Al contrario, gracias, Gerardo. Y gracias a todos los interesados, a todos los radioescuchas. Esperemos sintonizarnos pronto. Esto fue Los hijos de Darwin. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.